Bienvenidos oyentes, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Violento ataque antisemita contra el rabino de la AMIA argentina en su domicilio. Reino Unido designa también al brazo político de Hezbollah como organización terrorista. La primera cumbre celebrada entre la Unión Europea y la Liga Árabe concluye sin mencionar los derechos humanos. Una periodista de Gaza se enfrenta a 6 meses de cárcel por revelar corrupción en el Ministerio de Sanidad del enclave. Estos son los asuntos de hoy en las noticias de Radio Sefarad. Volveremos con Raquel en la segunda parte para hablarles de la agenda cultural. Gabriel Davidovich, gran rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, sufrió un violento ataque cuando delincuentes entraron a su casa y debió ser ingresado en un hospital por los fuertes golpes que recibió. El ataque tuvo lugar en la madrugada de este lunes, cuando asaltantes ingresaron, como decíamos, en su domicilio, tras lo cual lo golpearon y atacaron salvajemente mientras le gritaban: «Sabemos que sos el rabino de AMIA». En el momento del ataque, el gran rabino estaba en compañía de su mujer, que fue reducida por los delincuentes. Los asaltantes sustrajeron del lugar dinero y pertenencias. El primer ministro israelí, Netanyahu, declaró: «No debemos permitir que el antisemitismo levante cabeza. Condenamos enérgicamente los recientes actos antisemitas y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para actuar contra este fenómeno». Sí, sobre este asunto, sobre este suceso, hemos hablado en un programa especial de actualidad con Gustavo Spiegel de la cadena de información Vis a Vis. Pero básicamente lo que podemos anunciar a esta hora es que el rabino se encuentra ingresado, tiene 9 costillas rotas, problemas o golpes también en el pulmón, pero al parecer está fuera de peligro, o sea que no está en la UCI, no está en la unidad de cuidados intensivos. Lo que es esa la parte buena de la noticia. La mala noticia es evidentemente que se produce un ataque que tiene unas características bastante llamativas, porque fueron 7 personas que entraron a las 2 de la madrugada en la casa del rabino, que está muy cerca justamente de la AMIA, sin hacer ruido, de alguna manera entraron. No es un chalet aislado, sino un piso dentro de un edificio en el pleno centro de la ciudad, en un barrio muy concurrido, con lo cual llama la atención de que esto se produzca de esta manera, lo cual pues hace pensar que no fue un ataque al azar, que de pronto entran a una casa para robar, sino que venían muy concienciados y muy estudiado el plan para atacar esa casa y hacerlo en esas condiciones, es decir, atacando a una persona, a su mujer la inmovilizaron pero no le hicieron nada, y a él le produjeron muchísimas lesiones, pero no lo mataron. Es decir, lo llevan hasta una situación que realmente uno puede pensar que más allá del evidente ataque antisemita hay algo más. Algo más que no tiene que ver, desgraciadamente, o sea, el pobre rabino le ha tocado, no porque a nivel personal tenga alguna otra historia, sino pero seguramente algo que tiene que ver con la institución a la que de alguna manera representa, o como una forma de aviso en unas épocas estas en que en la Argentina se están dilucidando en la justicia muchos temas que tienen que ver no solamente con el gobierno anterior, sino con asuntos casi mafiosos de Estado, con lo cual puede ser que este ataque esté vinculado a algunas cloacas que todavía siguen activas en el Estado argentino, y esperemos que no pase, que no siga adelante esta cadencia de ataques antisemitas, porque también pues el mismo día se produjo una profanación de un cementerio en una provincia llamada San Luis, una ciudad, en un cementerio judío con pintadas de esvásticas.
etcétera, etcétera. Así que, bueno, desgraciadamente hoy el foco del antisemitismo, que estos días pasados ha estado centrado en Francia y en Europa en general, pues ha recaído en la Argentina, que es un país que ya ha estado castigado con el famoso atentado del que se van a cumplir 25 años y que se ha convertido en un tema central de la política, de la sociedad y de la ruptura que se está produciendo y se ha producido en la sociedad argentina. El gobierno del Reino Unido designó al brazo político de Hezbollah como una organización terrorista. En el pasado, el gobierno británico había designado solamente al brazo armado de Hezbollah como movimiento terrorista, pero esta nueva decisión incluye ahora también al brazo político de la organización. Según el ministro del Interior británico, Hezbollah continúa con sus intentos de desestabilizar la frágil situación en el Medio Oriente y no podemos ya distinguir entre su brazo militar, que ya estaba señalado, y su brazo político. El movimiento terrorista chií libanés Hezbollah fue fundado durante la década de los 80 con el apoyo de Irán y desde entonces ha llevado a cabo continuos ataques contra Israel y sus ciudadanos. Hezbollah es actualmente el grupo armado más fuerte en el Líbano, incluso más que el Ejército Nacional, y tiene una gran influencia en la política y la vida cotidiana del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel felicitó al gobierno británico por su decisión e hizo un llamamiento a los demás países de la Unión Europea a seguir su ejemplo. También el Congreso Judío Mundial aplaudió esta decisión. Sí, la verdad es que lo que no se entendía era lo que estaba antes, es decir, como si Hezbollah tuviera un brazo militar que eran los malos y el brazo político que no tuviera nada que ver con eso, ¿no? Cuando decimos el brazo político, estamos hablando de un partido que tiene representación en el Congreso del Líbano y que, en definitiva, está influyendo de forma muy importante en las decisiones del propio gobierno del Líbano. Es decir, que no es simplemente un fenómeno, digamos, minoritario que tiene que ver con los chiitas del sur, con gente de origen palestino, ¿no? Esto ya se ha convertido en un problema de todo el Líbano y no olvidemos que Hezbollah no solamente está ligado financiado y creado, fundado por Irán en los 80, sino que también ha sido el socio ideal de Siria para su, digamos, dominio, hegemonía que desde entonces ejerce sobre el Líbano, que se ha convertido en un títere de Siria durante todo este tiempo también. Y ahora, pues, por alguna razón, que nos alegramos que así sea, pues el gobierno del Reino Unido sí se ha dado cuenta de esta vinculación que no se puede separar uno de otro, de la misma manera que uno no puede separar en la Franja de Gaza lo que son los políticos de Hamás de los terroristas de Hamás, porque la política que llevan a cabo es una política de terrorismo y de organización y financiación del terrorismo, y los cuadros militares son los que en definitiva después digamos determinan los cuadros civiles y no al revés. Así que bueno, esperemos, aunque no tengo mucha yo confianza en que la Unión Europea siga este ejemplo, y lo digo por la siguiente noticia. La primera cumbre celebrada entre la Unión Europea y la Liga Árabe concluyó con una vaga declaración común en la que no se mencionan los derechos humanos. Los intereses comerciales bilaterales, la inmigración irregular y las amenazas a la seguridad global han acabado por imponer una realpolitik europea que tiende la mano a autócratas y monarcas absolutos. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, anfitrión del cónclave que se ha desarrollado desde el domingo en Sharm el-Sheikh, enclave turístico en la costa del Sinaí, dejó claro el mensaje al presentar las conclusiones consensuadas, advirtiendo a los países europeos de que no deben imponer sus puntos de vista sobre los derechos humanos, ya que si la prioridad de los europeos es el bienestar,
la de los estados árabes, es ponerse a salvo del colapso. Al-Sisi reclamó finalmente que los dirigentes europeos respeten los valores morales y humanos de su país. Mientras los países árabes suníes, excepto Siria, que fue expulsada de la Liga Árabe al inicio de la guerra civil, impugnan el acuerdo nuclear con Irán de las grandes potencias, los miembros de la Unión Europea mantienen su vigencia. Bueno, esto es increíble, ¿no? Pero es así. O sea, los países árabes de la Liga Árabe son los que están tratando de presionar a la Unión Europea para que abandone el acuerdo con Irán. Es decir, ellos, pero ¿por qué? No es porque de pronto tengan solamente una cuestión teológica entre suníes y chiitas, sino que Irán está amenazándoles directamente, o sea, está tratando de imponer su hegemonía en el Oriente Medio, ya lo ha hecho con Irak y con Siria y con Líbano, pues no se va a quedar ahí, va a tratar de seguir en la medida de que pueda hacerlo. Y si encima pues la Unión Europea acepta un Irán en las condiciones en que está actualmente y en su desarrollo de misiles balísticos, etcétera, etcétera, pues los países árabes no están tan conformes con esa situación. E incluso, claro, esto es una situación tan compleja, estas relaciones entre Europa y la Liga Árabe, que el presidente al-Sisi le dice, no traten de imponer lo que son el tema de los derechos humanos, que es un asunto crucial para las relaciones exteriores de la Unión Europea y sobre la que se basa, por ejemplo, todas las condenas a Israel, ¿no? Dice, no traten de imponernos el tema de los derechos humanos, ya que a los estados árabes nuestra obligación es ponernos a salvo del colapso, a salvo del colapso. Y si eso lo entienden para los países árabes, quiero yo saber por qué no lo entienden para Israel, donde sí se respetan mucho más, no sé si de forma absoluta, pero sí que varias magnitudes más que en los países árabes los derechos humanos. Entonces, aquí esto es lo que reiteramos tantas veces y que llamamos el doble rasero, es decir, que se mide con una vara a todos los países y con una vara distinta a Israel. ¿Qué tiene diferente Israel o qué se diferencia Israel de los otros países si está en la misma zona de Oriente Medio y está sometido a las mismas amenazas, por ejemplo, la potencia nuclear iraní o las guerras religiosas entre los países y las guerras civiles como en Siria y el terrorismo y tal? Pues, ¿qué es lo que tiene diferente Israel? Bueno, pues Israel tiene diferente que en su mayoría está formado por judíos. Y no se puede entender esa discriminación, ese doble rasero, esa forma de observar a un país de forma diferente por el hecho de ser de una religión diferente. Porque entonces estamos hablando no de una reivindicación de derechos humanos, sino que estamos hablando de algo que es antisemitismo. Aunque mucha gente va a decir, ¡hala, qué exagerado! La Unión Europea no es antisemita. Hombre, no van expulsando a los judíos de sus territorios, pero tampoco hacen demasiado por protegerlos. Veamos lo que está pasando últimamente y veamos que no es esta la primera manifestación en Francia que salen para protestar contra el antisemitismo, pero que los que salen, las cantidades que salen, por más que en la tele veamos que son muchos, no son ni la centésima parte o la décima parte de los que salen cuando hay un atentado contra objetivos generales como el Charlie Hebdo, o particularmente si el objetivo es un colectivo musulmán, que entonces pues la afluencia de público es todavía más masiva. Así que la Unión Europea, chicos, tenemos un gran problema y lo tenemos nosotros los europeos, lo digo en plural, aunque yo personalmente estoy señalándolo porque creo que es hora de abrir los ojos. Los países árabes, si tienen la obligación de defender los derechos humanos hasta el último punto, como se pretende de Israel,
pues ninguno de ellos cumple esos requisitos. No hay ni un solo país que cumpla esos requisitos en el mundo árabe, porque no son democracias y aunque tengan algunos un sistema de Congreso, Senado, son una monarquía, una dictadura, un gobierno militar, etcétera, etcétera, o sus constituciones son relativamente muy poco democráticas y contemplativas del hecho, digamos, con respecto a las mujeres, o no digamos con el tema de los homosexuales, por ejemplo, pero que también tiene que estar contemplados dentro de los derechos humanos. Así que vamos a hacer los deberes, señores de Europa, y vamos a decir las cosas como son. Si nos preocupan los derechos humanos para todos. Y si hay que hacer la vista gorda para otras cosas, pues hagamos la vista gorda también con los judíos. Una periodista de la Franja de Gaza se enfrenta a una pena de 6 meses de cárcel tras haber publicado una investigación que revelaba un caso de corrupción en el Ministerio de Sanidad del enclave controlado por el movimiento islamista Hamás. Jahar Har publicó en 2016 un reportaje de investigación en el que denunció que la institución ministerial sacaba presuntamente beneficios al organizar traslados médicos ilegales desde Gaza para personas que no necesitaban tratamiento, tras lo que fue acusada de varios delitos, entre ellos el de difamación y publicación de noticias falsas. Después de la transmisión de su reportaje, Harb estuvo sometida a varios interrogatorios de entre 3 y 4 horas en los que denunció haber recibido amenazas y abusos verbales. Según el Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de los Medios, las autoridades del movimiento islamista en la franja fueron responsables durante 2018 de 37 ataques contra la libertad de prensa que incluyeron arrestos arbitrarios, maltrato durante interrogaciones, confiscación de equipos, agresiones físicas y prohibiciones para informar. Bueno, estábamos hablando antes de los derechos humanos, pues ahora estamos hablando de los derechos básicos como la libertad de información, y otras cosas que en la Franja de Gaza realmente tienen este problema y muchísimos más. Pero, ¿por qué traigo esta noticia? Porque, no es la primera vez que en Gaza la toman con un periodista, especialmente si son de ellos, ¿no? Porque si un periodista extranjero, pues tampoco van a meterse en problemas, digamos, internacionales demasiado complicados. Pero fíjate que de lo que salía en este reportaje era que el Ministerio de Sanidad organizaba traslados médicos ilegales desde Gaza para personas que no necesitaban tratamiento. Y uno dice, vamos a ver, un momentito, paremos y miremos lo que nos acaban de decir. ¿Para qué alguien quiere trasladarse de Gaza si no necesita tratamiento? En este caso de forma ilegal. Entonces, uno puede pensar en varias opciones. Primera, no la más sencilla, pero la más inocente. La gente quiere salir de Gaza y para lograrlo y instalarse en casa de un pariente, aunque sea lejano, en Cisjordania, pues sale como si fuera al hospital, pero luego no llega al hospital, ¿vale? 1. Perfecto. Uno puede decir, es una salida humanitaria, tal, está muy mal, porque seguramente están pagando sobornos para poder hacerlo y que esto que lo otro. Pero el tema, ¿por qué la dirección de Hamás se pone tan nerviosa con estas noticias? Porque entre los traslados médicos ilegales desde Gaza, para personas que no necesitan tratamiento, seguramente, y esto digo seguramente desde mi punto de vista, no tengo ningún elemento corroborable, es mi opinión, a través de los servicios médicos sale gente de Gaza con el objetivo de atentar en Israel. Evidentemente no pueden hacerlo en los hospitales, pero sí si llegan a Cisjordania y allí reciben las armas o los explosivos con los que atentar luego en territorio israelí o, en el peor de los casos para ellos, porque tienen una movilidad restringida,
en los territorios en disputas, en alguna de las colonias instaladas por judíos en las zonas de que digo los territorios en disputa, que unos llaman Cisjordania, otros llaman Judea y Samaria. Así que puede ser de que esto haya hecho poner muy nerviosos a los dirigentes de Hamás, porque pondría en evidencia un mecanismo que tienen para enviar terroristas, para sacar terroristas de la Franja de Gaza, disimulados como enfermos que llegan a la frontera, trasladados desde un hospital, con un parte médico, con todo el papeleo del Ministerio de Sanidad, o como se llame, la Delegación de Sanidad de Hamás, para trasladarse a un hospital. Ese permiso para salir puede ser de que sea, como decimos, producto de soborno, o puede ser producto de una política que tiene el propio movimiento Hamás. Así que ojo al dato, porque esto quiere decir que cuando veamos en las noticias Israel bombardeó una ambulancia, y uno dice, qué malos, qué mal bichos que son los israelíes y los judíos que bombardean ambulancias y las cosas que hacen. Pues igual esa ambulancia no es una ambulancia. Y dentro de esa ambulancia no hay enfermos, ni heridos, ni muertos, sino gente vivita, coleando y con ganas de morir, pero matando. Así cerramos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural de estas noticias en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex. Hola a todos. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues mira, quiero empezar añadiendo un poquito de información a la que contábamos ayer acerca de los ganadores del corto del la Oscar. ceremonia de los Oscars, los israelíes. Bueno, pude ver las palabras con las que agradeció el premio y el autor israelí, y afirmaba que fue muy emotivo oírle decir que era nieto de supervivientes del Holocausto y que ahora estaba recibiendo un premio en Estados Unidos, ¿no? En la ceremonia la mayor ceremonia, el mayor premio que se puede obtener en el mundo cinematográfico. Y dicho esto, pasamos a contarles que nos situamos en Israel con un protagonista español, el historiador, profesor y teólogo aragonés Álvaro López Asensio, quien ha presentado en el Hotel Montesión de Jerusalén su último libro sobre la cocina de los judíos en la Edad Media, un libro que presentó también aquí en Radio Sefarad. Les ponemos el enlace, y es único porque su contenido y sus 60 recetas están documentadas en procesos de inquisición a judaizantes aragoneses. En la presentación proyectó y explicó estos platos, los más significativos de nuestra gastronomía, de la gastronomía de Sefarad: las verduras con queso y panácimo, las habas con pimienta, el almodrote, las rebanadas de berenjena con miel, la fritura de sardinas rellenas, en fin, todas esas deliciosas Todas esas recetas hasta llegar a 60, o sea que hay que enumerar unas cuantas. Sí, que recoge en este libro. En esta presentación, el presidente de la Asociación Tarbut Jerusalén, Joseph Cohen, le entregó un reconocimiento por sus rigurosos trabajos de investigación histórica sobre los judíos de Sefarad durante la Edad Media, así como la recuperación y difusión de su patrimonio y legado cultural. Además, comentarles que el autor está traduciendo su obra al hebreo, no este libro de recetas, sino su libro Genealogía Judía de Calatayud y Sefarad, que va a ser el primero en ver la luz en Israel y que esperemos que anteceda a este dedicado a la gastronomía de Sefarad. Muy bien, pues unas recetas que a unos les llegaron, ¿no?, por costumbre, y a otros les pueden llegar a través de este libro de recetas que recupera, ¿no?, toda aquella tradición y todo ese sabor, ¿no?, que ahora hay que darle con los productos que están ahora. Muy bien, continuamos. Hablamos de un libro polémico. Es un bestseller sobre una judía que ayudó a la Gestapo durante el Holocausto, un tema muy sensible. Este libro se ha editado en Alemania y ha desatado un fuerte debate por tratar de hacer literatura con la vida de Stella Goldschlag, una colaboradora judía de los nazis. El autor es Takis Gurber,
escritor y periodista de Der Spiegel. Es el autor de este superventas que se titula Estela, que es el nombre de la principal protagonista de su novela. Ella fue una judía alemana que estuvo al servicio del Tercer Reich para denunciar y capturar a judíos alemanes que fueron enviados a los campos de exterminio. Se estima que entregó a unos 300 judíos alemanes. Los nazis hicieron de Estela una colaboradora a base de, entre otras cosas, palizas, torturas, amenazas de muerte y coacciones y también promesas. Le prometieron que sus padres, que habían sido apresados por los nazis, a cambio de su colaboración no terminarían en Auschwitz. Una promesa que, por supuesto, los nazis no cumplieron. Sus padres fueron enviados al campo de exterminio en febrero de 1944 y antes acabaron con igual destino su primer marido, el músico judío Manfred Kubler, y sus suegros. Pese a la muerte de sus padres, Estela siguió trabajando para el Tercer Reich. Acabada la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó a 3 procesos judiciales. En uno de ellos, un tribunal militar soviético la condenó en 1946 a 10 años de cárcel y trabajos forzados. Después se convertiría al cristianismo, también al antisemitismo, y en 1994, con 72 años, se quitó la vida. Saltó por la ventana de su apartamento en Friburgo. Se ha dicho de ella que es una de las historias, que la suya es una de las historias más grotescas de la Alemania nazi, y de esa historia se ha servido ahora este periodista Gurger para escribir su novela. La vida de Estela ya había sido relatada en los años 90 a cargo de otro periodista alemán, Peter Weiden, un judío berlinés que fue en su día compañero de instituto de Estela. Él logró escapar junto con su familia a Estados Unidos y él mismo acabaría entrevistando y narrando la historia de su compañera de instituto en el libro Estela, de 1992. Tras ello, Weiden escribiría: me sentí sucio por sus palabras. Haber compartido la misma clase con Estela se convirtió en algo embarazoso, como haber tenido una cena alegre con un violador. Bueno, han sido muchísimas las críticas que ha levantado este nuevo libro. Se critica, bueno, la elección del tema, la elección del personaje y además el escaso valor literario del volumen. Entre otras cosas, los críticos no perdonan al escritor recurrir al personaje que traslada la historia al lector. Se trata de Friedrich, un joven suizo que elige en 1942 Berlín como destino para viajar y vivir. Él se enamora de Estela y hará amistades entre los SS de Berlín. La fortuna de la familia del joven, de este protagonista, le permite vivir despreocupadamente pese a las estrecheces impuestas por la Segunda Guerra Mundial y todo lo que estaba sucediendo. Yo no quería que mi amigo Tristán estuviera en las SS, no quería que Christine, otro nombre que se atribuye a Estela, trabajara para un ministerio. Yo quería que los 3 siguiéramos bailando, se lee a través del narrador del libro. Y le han acusado al autor de haber querido montar en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial y en uno de los peores regímenes políticos, bueno, pues una especie de relación de personajes a lo Jules, Jean y Catherine de la película Jules and Jean de Truffaut. El libro lo han calificado como una abominación, un ultraje, un insulto e insisten en la pésima calidad literaria de este libro. Pese a eso, Alex se ha convertido ya en un bestseller, uno de los libros más comprados y más leídos en Alemania. Uh-huh. Una historia grotesca, sin duda, que vuelve, ¿no?, tras esa anterior publicación de la que hablabas en los 90, para, bueno, dejar polémica y también dejar libertad, ¿no?, de opinión ante su lectura. Cerramos ahora las noticias con una exposición, con otro Entorno, con otro tono absolutamente. Dibujos de Daniel Quintero. Quintero, nada más y nada menos. Ya saben que es el pintor judío español más importante, con el que tenemos la suerte de contar, y en este caso se refiere, la exposición se titula Entorno y son dibujos, normalmente hablamos de sus óleos, pero en este caso tenemos que hablarles de estos dibujos
que retratan, porque la mayoría de las... son cosas que le rodean, ¿no? Claro, son personajes de su vida y paisajes que forman parte de su realidad. En esta muestra, el dibujo se construye desde un punto inicial de arranque que parte del interior de las formas. Elegido este punto, se van formando conexiones visuales, alturas horizontales y verticales que se van uniendo entre sí con la aplicación de medidas puntuales y en todas direcciones. Todo ello en pequeños espacios bien coordinados entre sí. Si vemos los retratos, este esfuerzo técnico no se aprecia, pero son realmente maravillosos. Estas relaciones matemáticas y geométricas dibujan expandiéndose el contorno del cuerpo para visualizar, proyectando así la belleza de sus formas exteriores. Daniel Quintero nos ofrece una serie de dibujos, muchos de ellos retratos, como les hemos dicho, en una exposición que se inaugura este miércoles 27 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel y que podremos ver hasta el 29 de marzo. Ya estamos en contacto con el artista para intentar que nos hable más de este entorno. Muy bien, pues yo le doy mi enhorabuena por escoger ese título, magníficos. Porque así se titula, tanta vuelta de hoja. Muy bien, aquí cerramos las noticias de Radio Sefarad, la agenda. Volveremos mañana con ustedes. Aquí nos pueden encontrar en www.radiosefarad.com.